cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres. Y vamos a la palabra de nuestro Dios. Capítulo 2 de Apocalipsis, verso del 1, vamos a estar leyendo del 1 al 7. Gloria a nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios, y lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, Apocalipsis, vamos a hablar acerca de esto. Hermanos, las personas estudiosas, los que han de alguna manera evaluado el libro de Apocalipsis, estudiado, al menos le dan 3 divisiones al libro, y lo dividen en 3 principales divisiones este libro. Uno de ellos hablan acerca de las cosas que Juan vio cuando Jesús se le presenta. Es que Jesús así también le dice: lo que has visto, o sea, las cosas que Juan vio. Cuando está hablando de esa división, lo que has visto, le dice a Juan, está hablando de la manifestación de Jesucristo glorificado. Eso se encuentra en el capítulo 1, en donde Jesús se aparece al apóstol Juan en su ambiente de gloria, en su cuerpo glorificado. Pero ya del capítulo 2 y 3 encontramos otra etapa, otra división, y le llama las cosas que son. O sea, es el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor. Pero también del capítulo 4 en adelante encontramos, y esta etapa la dividen en las cosas que han de ser después de esta, la cual incluye, hermanos míos, bueno, hablando ya del 19 en adelante, lo que es el estado eterno, la eternidad y todo eso. Pero en esta hora, hermanos, quiero enfocarme y quiero usar un tema, quizás sea una serie, al menos de unas 7 predicaciones. Vamos a estar hablando de las 7 iglesias, pero en esta ocasión vamos a ir con el pasaje que hemos comenzado, está hablando de Éfeso. Entonces, el tema general que estaremos viendo durante estos días, durante estas semanas, las próximas semanas, si Dios nos permite vida, es las cosas que son. Es el tema que vamos a estar mirando, las cosas que son, en el cual nos vamos a estar enfocando, por supuesto, en el capítulo 2 y el capítulo 3. El capítulo 1 ya en cierta ocasión lo miramos por aquí, estuvimos hablando acerca de lo que era el Cristo glorificado, lo que le dice, lo que has visto. Pero en este caso vamos a hablar de las cosas que son, hablando de los 7 mensajes. El Apocalipsis, hermanos míos, se revela al apóstol Juan estando desterrado allá en una isla rocosa llamada Patmos. El apóstol lo habían exiliado allá, lo habían sacado de la sociedad por causa del testimonio de Jesús, por causa de ser un cristiano.
Lo habían llevado allá lejos, en donde esperaban, por supuesto, era una isla que el imperio romano tenía, y enviaba a trabajadores presos para que trabajaran allá en una isla apartada de la sociedad, en donde habían diferentes minas y sacaban de alguna manera provecho a los criminales, a este tipo de gente, y lo llevaban allá. El apóstol Juan, hermanos míos, por causa, dice la Biblia, del testimonio de Jesucristo, de la palabra de Jesucristo, lo llevan hasta ese lugar. Lo dejan en ese lugar, hermanos, aparentemente para los políticos, para aquella gente que lo llevaron, hermanos, aparentemente se estaban deshaciendo de este hombre, lo estaban alejando de la sociedad, para que de esa manera evitar que el evangelio se propagara, y lo llevan a aquel lugar. Pero una de las cosas, amados, que nosotros conocemos a través de la Escritura, es que la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y en este caso no es la excepción. El apóstol Juan está desterrado, está abandonado por todos allá, está alejado, hermanos míos, pero allí se presenta nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo para revelarle esta bendición de lo que es el libro de Apocalipsis. Y el mensaje es dirigido a 7 iglesias. Estas 7 iglesias, hermanos, estaban en el Asia Menor, una provincia del Imperio Romano. Estas 7 ciudades, porque estos 7 mensajes los podemos, hay diferentes maneras de tomarlos, de aplicarlos. Algunos, y esto es así, o sea, las 7 iglesias de las cuales habla Apocalipsis fueron históricamente, existieron 7 iglesias. Y es directo, por supuesto, el mensaje históricamente a cada iglesia en su etapa, en su tiempo, fue un mensaje directo a ellos. Pero también, hermanos míos, hay otra aplicación en que también abarca, hermanos, el mensaje a las 7 iglesias, y es también habla de 7 periodos de tiempo que la iglesia ha pasado o pasará durante sobre la faz de la tierra. Entonces también es aplicable. Además de esto, hay una tercera aplicación también, que la podemos aplicar no solamente a las iglesias, hablando históricamente, que existieron en su tiempo, sino también a los diferentes tiempos que la iglesia ha atravesado a través de la historia. Pero también, hermanos míos, es un mensaje directo a cada uno de los lectores de este libro, para que nosotros podamos de alguna manera ser bendecidos por la palabra de Dios, ser advertidos por la palabra de Dios, y de esa manera ser edificados. Entonces Apocalipsis, hermanos, este mensaje es de esta manera aplicado, de esta manera. Entonces, en este caso vamos a estar hablando, dije, acerca de Éfeso. Éfeso, la razón, algunos tienen algunas aplicaciones, algunos tienen algunos conceptos por qué Dios primeramente se dirige a Éfeso. Es la primera iglesia que se dirige. No vamos a deducir por qué. Dios sabe por qué, hermanos míos, el mensaje que lanza, o que lleva primero a la iglesia que estaba en Éfeso. Hermanos, una de las cosas que sabemos, hermanos, de Éfeso, por ejemplo, es que era una ciudad muy importante. Por ejemplo, más bien, mejor dicho, la ciudad más importante de lo que era el Asia Menor. ¿Por qué importante? Hablando terrenalmente, era una ciudad importante. Hablando económicamente, era una iglesia, comercialmente era una ciudad fuerte. ¿Por qué? Por un puerto que tenía, en donde llegaba todo tipo, donde se traficaba o se llevaba todo tipo de mercancía. Además de eso, políticamente era la ciudad más importante por su inmensa población de personas que tenía en ese lugar. Entonces es lo que podemos decir de Éfeso, no necesariamente porque era la ciudad más importante del Asia Menor, que Jesús decide hablarle primero. Pero hermano, es lo que podemos decir ahora. A lo que queremos entrar es que Jesús a cada una de las iglesias, hermano, hace una presentación, se presenta. Porque Jesús es caballero. Cuando Jesús llega donde cada uno de nosotros, cuando Jesús nos habla, Él se presenta. La Biblia habla de uno que es ladrón, de Satanás le llama ladrón. Ese no pide permiso, ese no se identifica, ese se mete nada más. Pero Jesucristo, cuando llega a la
la vida del ser humano, Él se identifica. Por eso es que cuando llegó a nuestras vidas, Él dijo que era nuestro Salvador, que era nuestro Señor, que era el que había muerto en la cruz del Calvario. Jesucristo se identificó. Y en este caso, hermanos, a la iglesia de Éfeso, ¿cómo se presenta Jesucristo? Esto lo encontramos en el primer verso que hemos leído, en el verso 1. Una de las presentaciones de Cristo a la iglesia de Éfeso es como el que sostiene a su siervo. Mira el verso 2, la segunda parte. Bueno, la primera parte del verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Es la misma palabra que se usa aquí, hermanos, en el original para referirse a un ángel del cielo, a los ángeles mensajeros, pero en este caso se está refiriendo a los pastores, a los mensajeros, a los líderes que habían en las congregaciones. Es a él principalmente que va dirigido, que el ángel o que Dios mismo se dirige. Escribe al ángel que está en la iglesia de Éfeso. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y nos damos cuenta que Jesús se presenta como el que sustenta, como el que, cuando habla de las 7 estrellas en su diestra, las 7 estrellas, hermanos, representan los 7 ángeles o los 7 pastores de las 7 congregaciones. Entonces le dice, es el que tiene a las 7 estrellas en su mano, dando a entender el cuidado en su diestra, o sea, en su mano derecha. Él los tiene seguros. Eso da a entender el cuidado de Dios, hermanos míos, para cada uno de sus siervos. Dios tiene cuidado de cada uno de aquellos que deciden ser mensajeros de Él. No necesariamente tiene que ser un pastor, no necesariamente tiene que ser un evangelista, no necesariamente tiene que tener algún ministerio en desempeño, sino necesariamente solamente tiene que ser hijo de Él y ser un mensajero, ser alguien que se interesa por transmitir el mensaje de salvación, y Dios tiene cuidado de sus hijos. Pero también, además de que se presenta como el que sostiene a su siervo, también se presenta como el vigilante de su iglesia, el que está vigilando a su iglesia, el que está atento a su iglesia. En la segunda parte dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Los candeleros representan las 7 congregaciones, las 7 iglesias que se encontraban. Cada una era representada por un candelero. Entonces Jesús es el que anda, el que se pasea. Esto en el original habla de una acción continua, de alguien que anda es siempre al cuidado, caminando. Por eso es, hermanos míos, que el enemigo a través de la historia, a través de los tiempos, ha querido destruir a la iglesia, y no ha sido para menos las persecuciones que se han levantado, las etapas que la iglesia cristiana ha pasado sobre la faz de la tierra en tiempo de los emperadores, de aquellas grandes persecuciones en donde parecía que los cristianos se extinguían, que los cristianos se acababan y que la iglesia se terminaba. Hermano, una de las cosas que podemos nosotros notar es que no se terminó, no porque, hermanos míos, los cristianos fueron tan inteligentes o tuvieron aquella fuerza necesaria o las habilidades necesarias para poder mantenerse en pie. No, es porque el que anda en medio de los 7 candeleros de oro siempre se ha paseado como vigilante, cuidando y manteniendo el cuidado de cada uno de ustedes y de mí. Porque el salmista también habla y dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y algunos aplican y dicen que ese ángel está hablando del mismo Jesucristo en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová. Pero bueno, no vamos a entrar ahí en detalle. Lo que sí es que, hermano, es quien tiene cuidado de su iglesia, hay quien está atento, vigilando. Por eso es que la iglesia no ha sido destruida, por eso es que la iglesia no ha sido terminada, porque alguien dijo, alguien prometió, hermanos, hace muchos años atrás, y dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese que prometió se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese que prometió es el mismo que se pasea en medio de los 7 candeleros de oro, por supuesto, en medio de aquellos que no le han dado la espalda, en medio de aquellos que le honran, en medio de aquellos, como dijera el mensaje de ayer, que le saben dar la gloria al que gloria merece, aquellos que saben poner el nombre de Dios en alto. Jesús se pasea para cuidar
cuidar, no solamente para mirar y acusarte y castigarte, no, sino para tener cuidado como protector, como alguien que anda siempre vigilando que no haya peligro. Cuando hay peligro, Él se encarga de pelear. En cierta ocasión los discípulos regresan gozosos, contentos. Los demonios se nos sujetan, le dicen a Jesús. Jesús le dice: yo miraba a Satanás de encender como rayo. O sea, Jesús siempre ha estado allí. Cuando Dios nos envía a trabajar en su obra, a predicar su palabra, Dios está teniendo cuidado. El que se pasea en medio de los candeleros siempre está allá al cuidado, vigilando, teniendo el cuidado de su iglesia. Bendito sea su nombre. Y así se presenta a la iglesia de Éfeso el Señor. Ahora, después que Jesús se presenta, podemos ver que Jesús hace algunas aprobaciones. Porque mire, una de las cosas lindas de Jesús, y esto lo vamos a ver durante esta serie de mensajes, es que Jesús, es cierto, nos dice lo malo, pero también nos dice lo bueno. Parecido a nosotros como esposo, como mujer. Ya ven que a veces nosotros tenemos la costumbre que a veces nada más decimos: hizo lo malo. Mire, puede ser 99% bien, pero hizo algo malo y lo que estamos viendo es ese 1% malo. A veces no sabemos valorar las cosas, pero Jesús no es así. Jesús, sí es cierto, Jesús mira lo malo, por supuesto, es el que anda vigilando, el que anda en medio de la congregación, pero Jesús también mira nuestras buenas cualidades. Jesús está viendo tus buenas cualidades, hermano. Quizás tú digas todo, nadie valora lo que yo hago, y quizás a alguien, a lo mejor nosotros hemos pasado por alto su actitud, su esfuerzo y todas las actitudes que tiene, actitudes buenas, y a veces quizás como seres humanos nos hemos enfocado en las cosas malas. Pero Jesús no es eso. Jesús, cuando se presenta a la iglesia, después de decirle que es el que tiene cuidado de sus mensajeros y es el que está vigilando a su pueblo, a su congregación, a su iglesia, también Él se presenta y también le reconoce, le hace una serie de aprobaciones acerca de las cosas que estaban bien, que estaban haciendo bien. Y una de ellas la encontramos en el verso 2. Una de las cosas que Jesús aprueba a la iglesia de Éfeso son sus obras. Miren lo que dice el verso 2: yo conozco tus obras. O sea, Jesús aprueba las obras. Esta iglesia era una iglesia de obras, una iglesia de acción, una iglesia que si decía vamos ¿qué diría? Vamos a juntar, la líder de las damas, líder de los caballeros o de jóvenes nos llama: vamos a juntar una canasta para llevarle a fulano de tal porque lo necesita. Era una iglesia que se movía, una iglesia de obra, una iglesia que actuaba y comenzaba a hacer. Si alguien hacía el llamado, por ejemplo, a ayudar a los necesitados, era una iglesia que estaba constantemente obrando. Y Jesús le dice: yo conozco tus obras. O sea, Jesús no estaba pasando por alto lo que esta iglesia estaba haciendo. Y Jesús le dice: yo conozco tus obras. Otra de las cosas que Cristo aprueba a esta iglesia es su arduo trabajo. Miren lo que dice el verso. Mantenga su Biblia ya abierta, hermano. Vamos a estar viendo los 7 versículos que hemos tomado en esta hora. Dice: yo conozco tus obras. En primer lugar, Jesús mira las obras, reconoce, le aprueba las obras que está haciendo. También dice: y tu arduo trabajo. O sea, era una iglesia de acción, de trabajo. O sea, si se llamaban vamos a hacer tal cosa, ahí estaban los hermanos ayudándole. ¿Se recuerdan como antes allá en nuestros países algún hermano estaba enfermo y qué hacían los demás hermanos? Se juntaban, y eso se miraba que lo hacían. Se juntaban y iban, si la milpa tenía que limpiar, ahí se juntaban y le iban a ayudar. Y así, o sea, esta iglesia tenía esa cualidad. Esta iglesia tenía arduo trabajo. En cualquier área, ahí estaban trabajando los hermanos incansables, trabajando. Y cuando está hablando de arduo trabajo, ¿saben qué? En el original lo que está hablando, ¿de qué? ¿Acerca de qué está hablando? Acerca de un trabajo que produce fatiga, que produce cansancio. O sea, pero era un trabajo fuerte que ellos realizaban, hermanos. Y Jesús está mirando ese esfuerzo. Cuando usted se esfuerza por trabajar en la obra de Dios, sea haciendo una cosa, sea haciendo otra, sea haciendo mojarras, no friendo mojarras o pupusas, lo que sea, cualquier actividad, Dios está mirando. ¿Usted cree que Jesús está pasando por alto eso? No, Él lo está mirando. Él dice: tu arduo trabajo, o sea, trabaja para mí, trabaja
trabaja para la obra, y Jesús está mirando eso. Entonces Jesús le reconoce que esta iglesia era una iglesia de arduo trabajo, decidida a trabajar, y estaban involucrados siempre y trabajando. No dejaban que lo haga fulano de tal porque a él le toca. No, esta era una iglesia, hermanos, de acción, una iglesia de obra, una iglesia de trabajo, una iglesia que se involucraba para poder trabajar. Además de eso, ¿qué más Jesús reconoce a esta congregación, a esta iglesia? Es su paciencia, tu arduo trabajo y paciencia, que a pesar, hermanos míos, de las cosas que venían, que las persecuciones, que las dificultades que enfrentaban como congregación, se mantenían. Además de los desacuerdos, quizás porque eso siempre ha pasado entre hermanos en la iglesia, tenían paciencia, se soportaban los unos a los otros. Entonces Jesús dice: yo reconozco tu paciencia. O sea, eran pacientes. O sea, si le daban en un lado, podían meter el otro. No le daban en el otro, podían meter la otra mejilla, porque a veces malentendemos nosotros, ¿verdad? Y la Biblia dice que si te dan en una mejilla, ponga la otra, ¿verdad? Y a veces que pensamos darle nosotros en la otra, pero no es así. Esta iglesia era una iglesia paciente, y Jesús reconoce esto. Jesús dice: yo reconozco tu paciencia. Otra de las cosas que Jesús reconoce a esta iglesia es su pureza doctrinal. Mire, esta iglesia, además de ser una iglesia de obras, además de ser una iglesia de trabajo, porque mire, a veces nosotros, hermanos, nos enfocamos tanto en hacer cosas, en hacer actividades, hacer aquí, y nos olvidamos de la palabra de Dios. Y nos olvidamos que tenemos que caminar las cosas juntas. Esto es lo principal. Imagínense que seamos una iglesia de trabajo, que seamos una iglesia de acción, de obras y todo esto aquí, pero doctrinalmente estamos muertos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos perdemos y se echa a perder. Entonces, esta iglesia era una iglesia doctrinalmente pura. O sea, y Jesús reconoce esa pureza doctrinal que tiene. Mire lo que sigue diciendo. Y después de que reconoce su paciencia, y que no puede soportar a los malos. O sea, que no los soportar, está hablando de aguantar, que no los aguantas. O sea, si se mete un malo allí en la congregación, está hablando de la congregación. O sea, se mete un malo, alguien no lo soporta, no puede soportar a los que son malos. O sea, no hacerte amigo, no, para que sea mi amigo, y al fin y al cabo, porque es el problema de hoy en día, hermanos. Y no estamos aquí para criticar ni nada de eso, no hemos sido puestos para eso, pero sí para decir la verdad, hermano. Y ese es el problema, que a veces somos tolerantes. A veces nosotros nos volvemos tolerantes, y aunque miremos que se está haciendo lo malo, por que no se sienta mal fulano, yo no le voy a decir nada, porque se me va a sentir mal, y si se me va, y más es el que más diezma. Qué bueno que yo no estoy enfocado en esa área, y no estoy viendo, no. Pero ese es el problema de hoy en día, que a veces se tiene miedo decir la realidad, decir la verdad. Entonces, pero esta iglesia no soportaba. Si tú eres malo, no te soporto, no te puedo soportar. Doctrinalmente era una iglesia pura. Y dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mire, no solamente los probaba, esta iglesia tenía la capacidad, el discernimiento para poder, hermanos míos, discernir quiénes eran de verdad y quiénes eran de mentira. O sea, porque esa es una de las cosas que a veces pasan hoy en día también. Llega cualquiera a las congregaciones y nosotros todos amén, amén y amén. A veces tenemos conocimiento, pero no hay discernimiento. Entonces, pero esta iglesia miraba a aquellos que se comenzaban mire, con esta iglesia no hubiera hecho negocio hasta de hoy en día, los contemporáneos. No la hubieran hecho. Porque dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado. O sea, los probaron y se dieron cuenta y los pusieron en su lugar, porque así quiere, hermanos míos. No quiere que nosotros nos quedemos callados. Necesitamos nosotros denunciar también las malas actitudes, las malas acciones. No, mira que están dándole una mala imagen al evangelio. Allá usted afuera se encuentra con personas que dicen: no es una pedidera de dinero, no es en la iglesia y los predicadores y todo eso, y generalizan. Hermano, porque hay gente que se dice ser, pero no lo son. Y aquí no hacían negocio con los hermanos en Éfeso. Esta gente conocía y los probaba, tenía discernimiento. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. No soportaban a los malos, no soportaban aquello. Mire, que vengan que voy a dar la enseñanza, y a mí y vivo a comenzar a enseñar cosas que no eran. Esta gente
estaban preparados, o sea, estaban listos allí, parecidos a los hermanos, ¿se acuerdan de Berea, verdad? Que dice que cuando Pablo llegó con el evangelio, cada día iban ellos y dice, eran más nobles que los demás, que los otros, porque ellos iban y escudriñaban a ver si lo que se les estaba enseñando, esto era cierto. La iglesia de Éfeso, hermano, era una iglesia pura, doctrinalmente hablando, era una iglesia pura, que se mantenía al margen de la palabra y no se dejaba meter falsas doctrinas, falsas enseñanzas, estaba allí. Además de eso, en el verso 6, miren lo que nosotros encontramos en el verso 6 habla acerca de los nicolaítas. Miren lo primero que rechazaban: a los malos no los soportaban, a esos apóstoles mentirosos tampoco los aceptaban, los soportaban y los probaban a ver si era cierto y no eran ciertos, no eran verdaderos. Pero también aborrecían las obras de los nicolaítas, dice el verso 6, nos brincamos un poquito adelante. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Miren esto, en cuanto a esto, estaban de acuerdo con el Señor. El mismo sentir que el Señor tenía, yo también, dice eso. Entonces, lo malo hay que aborrecerlo. Mire, al hermano no lo aborrezcamos, a nuestro hermano, a nuestro prójimo no hay que aborrecerlo. Pero lo malo, las malas enseñanzas, las malas doctrinas, las falsas doctrinas, porque esto más adelante se torna en una doctrina. Aquí en este caso eran obras, pero más adelante quizás lo miremos en otra de la iglesia, ya se ha tornado estas enseñanzas, estas prácticas en doctrinas que habían metido. Entonces, pero esta iglesia de Éfeso probaba y rechazaba la enseñanza, las prácticas, las obras de los nicolaítas. En cuanto a los nicolaítas, hermanos, no hay mucha información. Sí hay información, pero no en serie, en sí concretas. Hay muchas informaciones acerca. Lo único que puedo decirle acerca del nombre de nicolaítas, porque han surgido muchos conceptos acerca de ese, el origen, no hay mucha información, y la que hay, pues preferimos dejarla allí. Nicolaíta significa los que han conquistado al pueblo. Eso significa, es una abreviación, este nombre que se usa, y significa los que han conquistado al pueblo. Esta iglesia de Éfeso rechazaban, aborrecían las obras de este grupo de personas. Estas prácticas, hermanos, no se dejaban engañar fácilmente. Entonces, hablando doctrinalmente, era una iglesia pura, era una iglesia que se guardaba para Dios, una iglesia que se mantenía al margen de la palabra, y cualquier enseñanza media rara ahí la analizaban y comprobaban a través de la palabra de Dios, por supuesto. Quinta cualidad que nosotros encontramos, hermanos, que Dios encuentra en la iglesia, es acerca de su perseverancia. Eran perseverantes, hermano, a pesar de todo. Mire el verso 3 lo que dice: y ha sufrido en primer lugar, y has tenido paciencia, ya lo hablamos, y has trabajado arduamente, ya lo hablamos, por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, era una iglesia perseverante. ¿En qué? En obras, en paciencia. La cosa no era fácil. Esta gente se enfrentaba a problemas. Estamos hablando, hermanos, la iglesia de Éfeso, cuando lo aplicamos en los periodos que cada iglesia representa. La iglesia de Éfeso, estamos hablando del periodo apostólico, del tiempo de los apóstoles, en donde habían persecuciones, en donde estaba difícil la situación, hermanos. Tiempo del apóstol Pablo, tiempo del apóstol Juan, tiempos difíciles. Entonces, esta iglesia de Éfeso, a pesar de todo, dice que había perseverado, han trabajado arduamente y no has desmayado. Porque esto, hermanos míos, en la iglesia no es de comenzar solamente, esto es de permanecer, es de aguantar, hermano. Esto no es que nos venimos para este lugar hace 6 meses y todo el mundo va a haber evangelismo otra vez y vamos, acción y acción, y de repente pasan 6 meses y llegamos a diciembre sin ganas, ¿verdad? No, esta iglesia era perseverante y no ha desmayado. O sea, no desmayaba a pesar de las dificultades, a pesar de todo con lo que se tenía que enfrentar. Esta iglesia perseveraba. Era una iglesia constante, era una iglesia, hermanos, que si las cosas no se miraban, que si no miraban respuesta, ellos continuaban trabajando arduamente. Si miraban que, hermanos míos, no tenían respuesta, ellos continuaban, tenían paciencia y seguían perseverando hasta lograr el objetivo.
Eso, y Jesús lo reconoce esto. Dice, no has desmayado, te has mantenido, has sido paciente. Es lo lindo de Jesús, que Él reconoce. Ahora, después de que Jesús reconoce todo esto, también hay un reproche, porque Jesús también mira lo malo. Jesús no solamente mira lo bueno, mira también lo malo. O sea, lo contrario de nosotros. A veces nosotros solo miramos lo bueno, o a veces solo miramos lo malo. Pero Jesús mira todo. Ahora, en el verso 4, si usted mira, miramos que Jesús reprocha algo a la iglesia de Éfeso. ¿Y sabe qué es? Que has dejado tu primer amor. Qué triste. Mire, todo va bien. Todo va bien. Y por supuesto que eran cosas buenas las que estaban haciendo. Eso de obrar eran cosas buenas. Eso de trabajar arduamente era algo bueno. Eso de ser paciente era algo bueno. Eso de ser puro doctrinalmente era algo bueno. Jesús lo aprueba y dice, los elogia por eso. Eso de ser perseverante era algo bueno. Era algo importante que la iglesia tenía, algo digno, hermano mío, de elogiar, algo digno de mencionar. O sea, tenía esas cualidades, esas actitudes buenas que tenía esta iglesia. Pero cuando miramos también, Cristo dice, pero tienes algo, has dejado, dice el verso 4, mire, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Allí es donde hay problema. Cuando has dejado tu primer amor. O sea, esta iglesia de Éfeso, hermanos míos, era una iglesia que continuaba desde el principio, continuaba activa. En cuanto al servicio, activa. O sea, no dejaban, no menguaban, no le paraban y continuaban en ese nivel, en ese ritmo siempre, hermanos, de trabajar, de hacer todas estas cosas. Estaban activamente en su servicio, estaban bien, no le habían parado. Pero también, hermanos míos, miramos que en cuanto a doctrina, era una iglesia que se mantenía, como al principio fue fundada, fue establecida. Esa iglesia se mantenía y no había ningún problema. El problema era aquí, hermanos, que había desaparecido el motivo por el cual ellos hacían todo esto. O sea, pero dice, pero tienes algo, que has dejado tu primer amor. O sea, era una iglesia, hermanos, que trabajaba incansablemente, trabajaban, obraban y hacían todo lo que hacían, tenían paciencia, hermanos, soportaban las persecuciones, se mantenían ahí. Pero el problema es que habían olvidado ¿por qué lo hacían? El motivo, ¿por qué? Pero tienes esto, has dejado tu primer amor. O sea, lo hacían porque ya era una costumbre. Lo hacían porque se les invita. ¿Me entienden? Cuando entramos en eso nosotros, cuando se nos hace una costumbre ir, por ejemplo, se nos hace una costumbre, y ojalá tengamos todos esta costumbre, porque es buena, de venir al templo, de venir al servicio, venir a la iglesia, pero lo hacemos nada más por una costumbre. No traemos una expectativa de que Dios tiene algo bueno para nosotros, de que venimos a darle alabanza a Dios, de que venimos a escuchar su palabra, de que venimos a deleitarnos en su presencia, de que venimos a postrarnos delante de aquel que un día se extendió su brazo en la cruz del Calvario para pagar el precio y para salvarnos, el precio de nuestra salvación, hermanos míos. Ese es el problema. O sea que a veces perdemos el concepto, perdemos, hermanos míos, esa expectativa. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué hacemos las cosas? Mire, si usted y yo hacemos algo para que miren que yo sí hago algo, hermano, ha dejado su primer amor. Porque las cosas se deben hacer, hermanos, con esa entrega para Jesús, con esa entrega para Él. O sea, si yo voy a ir a entregarle un tratado, por ejemplo, una invitación a alguien que no conoce a Jesús, lo tengo que hacer conscientemente de que a Jesús le agrada esto. Y que lo voy a hacer, Jesús, porque te amo, porque tu palabra dice que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Y como yo no me quiero perder, tampoco quiero que el prójimo se pierda. Señor, lo hago porque te amo, lo hago y no me pesa hacerlo porque soy obediente a tu palabra. O sea, tenemos que tener esa expectativa, no que vaya a agarrar de mala gana y comience a repartir. Es más, algunos que están ahí en las puertas o en el carro, ahí lo dejan así como sin ninguna pasión.
O sea, las cosas hay que hacerlas con pasión para Cristo, con ese amor, con esa entrega. Si una actividad va a ser, sabe, de presentársela al Señor, decirle: Señor, voy a hacer esto, Señor amado, para gloria de tu nombre, para bendecir tu obra, para que tu obra pueda ser beneficiada, pero lo hago porque te amo, porque sé que un día tú vendrás para recompensar a cada uno según sea tu obra. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos míos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros hagamos las cosas con esa entrega a Él, con esa devoción, porque nos podemos matar haciendo, trabajando y haciendo, y con esto no estoy diciendo que no lo hagamos, hay que hacerlo, pero nunca, hermanos míos, perdamos el punto principal. Nunca nos olvidemos que si hacemos algo, lo hacemos por amor a Jesús. A veces, ¿sabe qué? Hasta nos volvemos críticos de las personas. Y miramos a un recién convertido que anda queriendo hacer todo esto, y yo quiero hacer esto y quiero hacer esto, y que decimos: es que tú estás en el primer amor. ¿Y usted en cuál está? ¿O yo en cuál estoy? O sea, si no estamos en el primer amor, ¿dónde estamos? Estamos caídos, necesitamos reconciliarnos, yo creo, con el Señor. O sea, nosotros tenemos que permanecer. Mire, esta iglesia no era una iglesia nueva ya, era una iglesia que traía trayectoria, y Jesús le reprocha esto, le dice: has dejado tu primer amor. O sea, esas actividades, esas obras, ese trabajo que hacías al principio, que lo hacías con toda devoción, con toda alegría, que era una satisfacción llegar a la iglesia, convivir con los hermanos, pasarla bien, pero ahora ya lo estás haciendo porque es una rutina, porque es una costumbre. Hermano, podemos entrar y podemos caer en eso, en hacer las cosas por rutina, por costumbre. No, hermanos míos, pero Dios quiere que regresemos a ese primer amor, y que podamos analizar y pensar cuando al principio, recién convertidos, queríamos leer la Biblia, queríamos saber, y nos desesperábamos y preguntábamos a alguien: ¿qué quiere decir esto? Aquella desesperación, aquel deseo de conocer a Jesús. ¿Y qué está pasando ahora? Hemos dejado el primer amor. Nos hemos olvidado y estamos haciendo las cosas nada más porque hay que seguirlas haciendo, porque me pusieron, porque me dijeron. No, hermanos míos, hay que hacer las cosas con amor para Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús se agrade. Porque Jesús sí reconoce a veces las cosas que se hacen, pero hay que hacerlo con esa entrega, con esa devoción, sabiendo que lo estamos haciendo. Por eso la Biblia dice que todo lo que lo hagamos como para el Señor. Cuando hagamos algo, que lo hagamos directamente para Él, porque a Él es que vamos a agradar. Mire, usted puede hacer cosas, yo puedo hacer cosas, y usted me va a ver y me va a decir: wow, hermano, ¿cuánto? Pero si yo no lo estoy haciendo para el Señor, eso es en vano. Yo no tengo recompensa al final. Cuando en el tribunal de Cristo me presente, esa obra se va a quemar, todo lo que hice se va a quemar. Si yo lo he hecho para que usted aplauda, para que usted mire, que el hermano se investiga, eso va a ser vano. Pero si yo lo hago para el Señor, Señor, yo lo hago porque te amo, yo lo hago porque amo la iglesia, porque quiero que la iglesia pueda ser edificada. Entonces, cuando me presente delante de Él, Jesús va a decir: esto es aprobado, porque lo hiciste con amor para mí, lo hiciste con esa entrega, con esa devoción, lo hiciste porque me ama, porque me amaba, porque estábamos haciéndolo con toda entrega. Así quiere Dios que hagamos las cosas nosotros. Y ese era el problema, hermanos, de esta iglesia. Ahora, no necesariamente, hermanos míos, en cuanto al primer amor directo a Jesús. También esto podría abarcar, porque no especifica, pero esto podría, porque es aplicable, por supuesto. Pero esto también podría abarcar entre hermanos, entre iglesias, o sea, ese amor, esa comunión. Recuérdese que la Biblia siempre nos llama a la confraternidad, a vivir, a mantener eso. Es probable que también los hermanos hasta cierto punto se hubiesen podido olvidar de eso, de poder confraternizar con el hermano. Entonces tenemos que nosotros regresar a eso. Hermanos, vamos a la segunda. Ahora, después que Jesús hace esto, es que es lo lindo de Jesús, hermano, que no solamente dijimos, Él mira lo malo, que Él lo mira, pero también mira lo bueno. Ahora, no solamente nos hace ver, mire, este es el problema que tienes y hasta ahí. No, Jesús siempre recomienda algo. ¿Y cuál es la recomendación que Jesús hace a la iglesia de Éfeso? La recomendación es que recuerde de dónde ha caído. El verso 5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, Jesús recomienda que recuerde de dónde viene, de dónde salió. Le hace ese recordatorio. Mire, cuando hablamos de Éfeso,
Éfeso, hermano, tuvo unos privilegios grandes. Esta iglesia disfrutó de privilegios tan grandes, por ejemplo, digamos, de predicadores, de maestros excelentes, como Apolos, como Priscila y Aquilas, Timoteo, el apóstol Juan, el apóstol Pablo. Imagínense calidad, o sea, imagínense qué tipo de predicadores esta iglesia tuvo. Imagínense qué privilegio, hermano mío, qué bendición estar sentado allí escuchando al apóstol Pablo predicar, enseñar, dar una enseñanza, estar escuchando a Timoteo, estar escuchando al apóstol Juan, hermano, dar una predicación. O sea, esa iglesia había disfrutado de cosas, y por eso es que esta iglesia era una iglesia doctrinalmente fuerte, una iglesia doctrinalmente hablando, una iglesia bien establecida. ¿Por qué? Porque los privilegios que habían tenido, escuchar a Apolos, imagínense un excelente maestro, un excelente hombre de Dios predicando, enseñando, hombres destacados, hombres entregados a Dios con aquella tremenda sabiduría que Dios, hermanos, les había dado, les había capacitado. Esta iglesia había tenido esos privilegios. Imagínense anunciar la escuela dominical como maestro, el hermano Apolos. Todos hubiéramos llegado, ¿verdad? Imagínense qué enseñanzas. O sea, y todos esos privilegios había tenido. Por allí había pasado Éfeso. Por allí había pasado. Por todos esos privilegios de disfrutar de esa bendición que estos siervos, por supuesto, habían transmitido a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través, hermanos míos, de esa unción que estos hombres traían sobre ellos. Pero ¿saben qué le dice Jesús? Recuerda de dónde has caído. O sea, haz memoria. Los tiempos antiguos eran mejores. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros, hermanos míos, cuando recordamos, nos acordamos, oigan, antes ayunaba todos los domingos. Antes al menos 1 o 2 días ayunaba a la semana, y ahora. ¿Y qué dice Jesús? Recuerda de dónde has caído. Recuérdate de dónde te has caído. O sea, eso es lo que le está diciendo a la iglesia. Hace un recordatorio. Recuerden lo que eran antes. Recuérdense los privilegios que han disfrutado. Recuérdense que han sido una iglesia que no se les enseñó solamente a trabajar por trabajar, que no se les enseñó a ser una iglesia que solamente iba a obrar por obrar. No, era una iglesia, hermanos, con conocimiento de lo que estaban haciendo. Hermanos, como predicadores, músicos y todos los que ministramos en alguna de las áreas, recordemos esto. No lo vamos a hacer solamente por hacerlo, por una costumbre. No, voy a cantar el canto porque ya me lo sé, pero eso es todo para salir de compromiso y cubrir mi media hora, cubrir mi hora y cubrir mi tiempo que me dan. No es por eso. Hay que hacerlo, hermanos, con esa entrega, con esa devoción, con esa alegría, que es un privilegio el poder, hermanos míos, estar sirviendo al Dios de los cielos. Y eso es lo que Dios recalca en esto y les hace y les menciona. Recuerden lo que antes era, cómo hacían las cosas. Hay que volver al primer amor. Ahora ya solo estaba haciendo por práctica, por costumbre y rutina, pero ya no se estaba haciendo. ¿Qué más hace el Señor? Otra de las recomendaciones que le hace es: arrepiéntete. El mismo verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Porque no se trata solamente, hermanos, de recordar. No, sí me recuerdo. Yo oraba y ayunaba y predicaba y qué más. Todo lo que termina en aba. Pero hasta ahí llegamos. No, el Señor dice: recuerda de dónde. Recuerda tus tiempos buenos. Como dicen los viejitos por ahí, me recuerdo cuando era joven. Y no creo que son recuerdos, porque eran, bueno, algunas locuras quizás. Dice: me recuerdo cuando yo era joven, y solamente lo recuerdo. Y Jesús dice: recuerda de dónde has caído, recuerda tus tiempos buenos, aquellos tiempos, hermano, cuando usted decía: hermano, deme más tratados, vamos a evangelizar. Hermano, ¿por qué tan poquitos cultos tienen en la iglesia? Yo quiero estar en la iglesia. Aquellos tiempos en donde decía: ¿por qué no hacemos las vigilias hasta las 6 de la mañana, hermano? Si yo me acuerdo que en mi país así era. Pero cuando lo hacemos, ¿va a venir o no? Porque a lo mejor nos va a dejar aquí. Hermano, ¿por qué no tiene oración todos los días? Si tenemos el sábado en la mañana. O sea, recordemos eso, esa entrega. Y Jesús les dice: recordémonos de dónde estábamos, en qué nivel estábamos, con qué actitud hacíamos las cosas.
qué más? Y arrepiéntete. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Arrepentirse, hermano, es dar media vuelta. No vuelta entera, es media vuelta. Arrepentirse. O sea, lo que Jesús le está diciendo, recuerda lo que practicabas antes y vuélvete a hacerlo. Hazlo. Es lo que le está diciendo a Éfeso. Y arrepiéntete. Entonces Jesús recomienda recordar. Pero mire, porque hay gente que es buena para recordar. Y yo me recuerdo que así es, pero para presumir, no lo haga. Hay otro que le gusta recordarse, por ejemplo, si le toca dar un testimonio. Y yo me acuerdo que era drogadicto, que era borracho. ¿Quién quiere saber eso? No, está bien que se recuerde. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios, pero solamente para presumir que usted hizo y eso no presume, eso no es, ni es bonito ni es para presumirlo. Las cosas malas. O sea, si usted recuerda y Dios quiere que recuerde, es para que constantemente, si se está olvidando, que sea agradecido, que de allí no podía salir, de la borrachera no podía salir, de la drogadicción no podía salir, de la pandilla no podía salir, hasta que un día vino Jesucristo y lo sacó y lo liberó. Para eso Jesús quiere que recuerde y para que viva agradecido, para que vivamos, hermanos míos, agradecidos con Él por las bendiciones que Él nos da, por todo aquello que Él nos ha hecho. Y dice, recuérdate, pero arrepiéntete, regresa una vez más a hacer las cosas como eran al principio, con ese primer amor, con esa entrega. Nosotros siempre tenemos que vivir en eso, hermanos míos, en el primer amor. Tercera recomendación que Dios hace, y es que le dice, haz las primeras obras. En el mismo verso 5 que estamos. Y haz las primeras obras. O sea, que hay que recordar, hay que arrepentirnos, hay que volver a mirar esas cosas, las cosas que hacíamos antes. Por eso es que a través del profeta Dios le dice, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Y anda por ella. ¿Qué contestó el pueblo? No andaremos, dijeron. O sea, pero Dios nos llama a que recordemos, que nos arrepintamos y que volvamos a hacer esas obras, hermanos, que iban acompañados de esa pasión por Cristo, esas obras que iban acompañadas de esa entrega a Cristo, de esa devoción a Cristo, que si hacíamos algo, lo hacíamos porque estábamos agradecidos con Él, por el perdón que Él nos ha dado, por todas las bendiciones. Eso es lo que Cristo recomienda a esta iglesia y le hace la recomendación. Que recuerde, que se arrepienta y que vuelva a hacer las primeras obras. ¿Qué más termina diciendo Jesús a esta iglesia? Mire, porque Jesús es tan bueno. Jesús nos hace ver las cosas buenas, dijimos. Jesús nos hace ver las cosas malas. Jesús nos recomienda, o sea, Jesús da buenos consejos. Los consejos que Jesús da, como el Padre al Hijo, que le aconseja para que haga esto. Y Jesús también recomienda. Jesús también, hermanos, da esos consejos. Yo te aconsejo que hagas esto, que te arrepientas, que comiences a hacer las cosas como al principio las hacías, con esa pasión. Pero si no las haces, hay sentencia. Hay sentencia. El verso 5, en la siguiente parte. O sea, ¿y cuál es la sentencia que Jesús da a la iglesia de Éfeso? Es que si no te arrepientes, te haré desaparecer. Y se oye fuerte, pero dice, y ya las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieses arrepentido. O sea, Dios nos da oportunidad. Dios nos habla. ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha dado de que nos arrepintamos, hermanos? ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha dado? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nos ha dicho, mira, necesitas cambiar, eso es pecado, así no puedes entrar al cielo, así no la vas a hacer? Y Jesús nos está constantemente diciendo, deja esto, quita esto, no practiques esto, porque se llama pecado, porque me aleja de mí y todo esto. Jesús una y otra vez, ven a mí que te quiero salvar, que te quiero perdonar. Y nosotros decimos, bueno, otra vez. ¿Sabe qué dice? Si no, yo vendré pronto a ti. Si no te hubieses arrepentido, voy a quitar el candelero. O sea, te voy a borrar del mapa, pues otra vez, para que lo entendamos mejor nosotros. Te voy a hacer desaparecer. Si no te hubieses arrepentido, Dios nos llama a un arrepentimiento, hermano. Dios llama, y mire, está llamando a una iglesia. Amén. Porque a veces decimos fácil, hay que conversar. Por supuesto que necesita arrepentirse, pero está hablando a una iglesia.
Está hablando a una congregación. Le dice, si no regresas a tus primeras obras, si no te arrepientes de lo que estás haciendo malo, y vuelves a hacer las cosas con esa entrega, con esa devoción, yo voy a venir pronto y voy a quitar tu candelero. O sea, como congregación, como iglesia, vas a desaparecer. Mire, y históricamente, esta información extra bíblica, esto hasta cierto punto se llegó a cumplir. Probable que esta gente no se llegaron a arrepentir. Y 14 siglos más tarde, en una de las invasiones, Éfeso desapareció. Y hasta el día de hoy, lo que hay son ruinas. O sea, porque Jesús dice, mire, cuando Jesús dice algo, eso se cumple. Amén. Más vale que creamos a la palabra de Dios. Cuando Jesús dice algo, eso se cumple. Cuando Jesús dice, si no te arrepientes, te voy a hacer desaparecer, es que te va a hacer desaparecer. Y cuando hablamos escatológicamente hablando acerca de este pasaje, también es aplicable acerca de cuando Cristo venga. O sea, cuando tú vengas, cuando Jesús venga y tú y yo no nos hayamos arrepentido, nos vamos a quedar a sufrir la gran tribulación. A una de las congregaciones, a una de las iglesias, más tarde lo vamos a estar viendo en otra predicación, Dios le dice que por cuanto ha guardado la palabra de su paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero a esta iglesia no le dice así. Si no te arrepientes, yo voy a quitar el candelero de su lugar. O sea, te voy a castigar, es lo que está diciendo Dios. Y eso es lo que está diciéndole a la iglesia de hoy en día. Hermanos, por eso es que dijimos al principio, sí, en la iglesia de Éfeso era una iglesia, hablando en términos históricos, fue una iglesia que fue el mensaje directo a ellos, pero en términos también de los periodos de tiempo, también pasó la época de persecución y todo esto, los tiempos apostólicos, hermanos, pero también esto es una aplicación directa a cada uno de nosotros, los lectores de todos los tiempos, a la iglesia de todos los tiempos, en diferentes etapas que nosotros pasamos también. Esto es aplicable, y Jesús dice, si no te hubieses arrepentido, voy a quitar ese candelero de su lugar, te voy a hacer desaparecer. Pero lo que miramos aquí es que Jesús advierte. Mire, Jesús no llega por sorpresa. Jesús no llega a hacer las cosas, no, pues ya me colmaste. No, Jesús advierte. Jesús te dice una, Jesús nos dice una y otra vez. Si nosotros no hacemos caso, ya es responsabilidad nuestra. El día que Jesús se siente en su trono como juez, ya no como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, va a estar como juez. Ahí va a ser para dictar sentencia. Ahí ya no va a ser para abogar como abogado por ti, no, y por mí. Entonces va a ser para sentenciar. Pero ahorita está llamando a que nos arrepintamos de las malas obras, a que nos arrepintamos de todo pecado y nos podamos entregar a Él pronto. Hermanos, podría ser no necesariamente que Cristo viene, sino también que muramos. Y si nos vamos sin arrepentirnos, si nos vamos en pecado, nos perdemos. Eso es así, nos perdemos eternamente. Y por eso Jesús continuamente hace el llamado a que podamos arrepentirnos. Amén. Póngase de pie en esta hora, vamos a ir concluyendo. Jesús mira las buenas cosas, Jesús mira lo malo, Jesús da consejo, recomienda, pero Jesús también llama a lo que se tiene que hacer. Pero también Jesús advierte. Después no vayan a decir como estaban aquellos allá en el tiempo del diluvio de Noé, pidiendo misericordia, pidiendo auxilio, ya demasiado tarde. Hoy, dice la Biblia, es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es la oportunidad en que Jesucristo está como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el abogado que quiere interceder por ti, como aquel que derramó su sangre para perdonarte. Pero un día la Biblia dice que los mismos seres humanos estarán gritándole a los montes, estarán diciéndole a las peñas, escondernos de la ira de Dios y del Cordero. Ese Cordero ya no va a ser como el Cordero inmolado, va a ser un Cordero airado, el cual traerá juicio. Pero Dios ha advertido, pero Dios ha dicho, arrepiéntanse. Dios nos ha hablado que nos arrepintamos de todo aquello que no le agrada a Él. Y por eso Él termina diciendo en el verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a la iglesia. Si nota usted, no está diciendo a la iglesia de Éfeso así, porque hay alguien que dice, sí, era con ellos, por malos, porque no se arrepentían, porque hacían las cosas para nada más por una rutina, por hacerlo, pero sin ninguna devoción. No dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Si usted tiene la Biblia abierta, usted se puede dar cuenta. Entonces esto es aplicable, hermanos míos, para todos. Así que la oportunidad es hoy. El que venciere, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay promesa para los vencedores, pero hay también promesa de castigo para aquel que no se arrepiente, para aquel que no escucha la voz de Dios, para aquel que hace las cosas y las pasa por alto. Pero esta es una noche de oportunidad. Cada día que Dios nos habla y nos permite estar al frente de alguien que nos predica la palabra es una oportunidad. Es una oportunidad de salvación. Es una oportunidad de perdón. Si usted que me escucha en esta hora no ha entregado su vida a Jesús, esta es su oportunidad. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Si usted no se ha reconciliado con Jesús, este es un llamado a reconciliarse con Él. Es un llamado al arrepentimiento. Si no vendré pronto, dice Dios, y no estoy con esto acusándole, ni le estoy tratando de infundir miedo. No, la Biblia dice, si no vendré pronto y haré desaparecer. O sea, la oportunidad se acabará. No crea que esto va a durar por siempre. No crea que las oportunidades van a ser siempre. No, las oportunidades se acaban. Dios da oportunidades al ser humano. Por eso en esta noche Él nos habla y nos dice que nos arrepintamos y que estemos atentos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo quiero que incline su... Iglesia Hispana Pentecostés Bethesda, ubicada en la 6595 West Belfort Suite B, Houston, Texas 77035. Para oración o más información, llame al 713-530-6098. Tu grandeza y tu poder anunciaré con mi vida.